Honorables miembros del jurado, me compadezco ante ustedes ante la representación del señor A. Rogers, fotógrafo y legítimo autor de la obra Pupis. En este caso se trata de algo fundamental, el respeto por la creatividad y por los hechos de quienes dedican su vida al arte. El demandado, el señor Jeff Koons, no se limitó a inspirarse en la obra de mi cliente. Tomó su fotografía, la copió de manera casi idéntica y la presentó al público como una escultura propia bajo el título de String of Puppies, sin solicitar permiso, sin reconocer su autoría y sobre todo obteniendo beneficios económicos de esta apropiación. Durante este proceso demostraré tres puntos esenciales. Primero, que la fotografía de Rogers es una obra original y protegida por derechos de autor. Segundo, que la escultura del señor Kunz reproduce de forma sustancial cada elemento de dicha obra, desde la composición hasta los poses y gestos de los sujetos, constituyendo una infracción directa. Y tercero, que los argumentos de la defensa basados en la supuesta parodia y transformación artística no se sostienen ni legal ni conceptualmente. La ley es clara. Nadie, por célebre que sea, puede apropiarse del trabajo del otro y lucrarse con él bajo el pretexto del arte contemporáneo. También quiero resaltar que las leyes que infringió son la sección 106 de derechos exclusivos de autor, la sección 501, infracciones del derecho de autor, y una falsa defensa bajo el Fair Use, sección 107. Jeff Koons violó el Copyright Act de 1976, principalmente la 106, al reproducir y crear una obra derivada sin autorización, la sección 501 al cometer infracción de los derechos exclusivos del autor, y además, bajo su defensa del uso justo, la sección 107 fue rechazada ya que su escultura no transformaba la manera suficiente ni servía como parodia legítima. Buenos días, mi nombre es Valentina Duarte y vengo en representación de mi cliente Jeff Koons y Sonavet Gallery. Señores del jurado, distinguidos colegas, no estamos aquí para discutir si Jeff Koons tomó una fotografía como referencia, pues esto es evidente. Lo que realmente debemos decidir es si esa referencia constituye una infracción de derechos de autor o si es una transformación legítima y amparada por la libertad de expresión artística. La contraparte ha dicho que la escultura String of Puppies copia, entre comillas, la fotografía Puppies, pero la ley de derechos de autor no prohíbe las semejanzas, prohíbe la reproducción sustancial sin transformación. Y en este caso, la transformación no solo existe, sino que además es profunda. Mi cliente, Jeff Koons, cambió el medio, el tamaño, los materiales, el contexto y sobre todo el significado. Lo que en la fotografía podemos ver que es una escena cálida y doméstica, en la escultura se convierte en un comentario crítico sobre la cultura del consumo, la artificialidad del amor idealizado y la banalización de la imagen. Eso, señores del jurado, es transformación conceptual, y en el arte contemporáneo el concepto es la esencia misma de la obra. La fotografía Puppies de Rogers continúa siendo una obra independiente, plenamente reconocida y comercializable. Nadie la ha suplantado ni la ha hecho desaparecer del mercado artístico. Mi cliente no atentó contra el valor de la obra original, en cambio la elevó al debate público. Si el propósito de la ley es evitar el perjuicio económico y moral del autor original, aquí no existe tal daño directo. Lo que sí existe es una discusión cultural, no una usurpación comercial, como dice. Se ha afirmado que mi cliente Jeff Koons se benefició económicamente de esta escultura, pero obtener un beneficio no convierte automáticamente a la obra en una infractora. Todo artista tiene derecho a vender su trabajo. Lo relevante es si ese beneficio se obtuvo a costa de suplantar la obra original, y eso en este caso no ha ocurrido. String of Puppies es una escultura de carácter conceptual y crítico. Su público, su mercado, su intención y su mensaje son completamente distintos a los de la fotografía del señor Rogers. No hay competencia comercial ni sustitución de mercado. La contraparte también ha dicho y ha querido invalidar el argumento de la parodia, diciendo que mi cliente no parodió la fotografía, sino una idea general. Pero precisamente eso es lo que convierte la obra en arte transformador y protegido por el uso justo. Koons no ridiculiza a Rogers, ridiculiza la cultura que produce imágenes como esa. Su intención no es burlarse de un fotógrafo, sino cuestionar la sociedad sentimental y consumista que idolatra ese tipo de imágenes. La parodia en este caso no es hacia el autor, sino hacia el símbolo cultural que la imagen representa. Y esa forma de crítica está protegida por la primera enmienda y por la doctrina del fair use.
La acusación sostiene que Kunz cambió solo el material, pero no el contenido. Cambiar una fotografía íntima y cálida por una escultura de gran escala, de colores estridentes y acabados brillantes, modifica radicalmente la percepción. Lo que era natural se vuelve artificial, lo que era humano se vuelve objeto. Kunz no solo cambia el medio, cambia el propósito. La fotografía decía, mira esta dulce escena. La escultura dice, mira cómo convertimos esa dulzura en una mercancía. Eso, señores del jurado, es un cambio de mensaje y por ende de obra. Se ha hablado del daño reputacional. Sin embargo, no se ha probado que el señor Rogers haya perdido su prestigio o ingresos a causa de esta escultura. La obra de Kunz no se atribuyó jamás a Rogers, ni lo ridiculizó, ni lo desacreditó públicamente. Que el público relacione ambas obras no es confusión, es reconocimiento. Es precisamente esa relación la que genera el diálogo artístico que da el sentido a la pieza. En el mundo del arte, la apropiación no es plagio, es una herramienta crítica y expresiva, desde Picasso hasta Warhol. Los artistas han utilizado imágenes existentes para hablar de su tiempo. Negar ese derecho sería negar la evolución del arte moderno y censurar de toda forma de cuestionamiento cultural. Kunz actuó como un artista, no como un imitador. Tomó un fragmento de la realidad, una imagen popular, y la transformó en un espejo de la sociedad. Lo hizo con intención crítica, con un propósito intelectual y bajo un marco de la ley que debe proteger, el de la libertad artística y la expresión transformadora. Señores del jurado, Jeff Koons no robó una fotografía, la reinterpretó. No compitió con el señor Rogers, ni se apropió de su talento, ni buscó eliminar su autoría. Lo que sí hizo fue dialogar con una imagen existente para cuestionar su valor cultural y simbólico. Este caso no es sobre un ladrón de ideas, sino sobre un artista que usa el arte como un lenguaje crítico. Y si castigamos ese lenguaje, no solo castigamos a Kunz, castigamos el derecho de todos los artistas a pensar con imágenes, subvertirlas y transformarlas. Por eso, señores del jurado, la defensa solicita respetuosamente que se reconozca a Strange of Poppies como una obra transformadora y legítima, amparada bajo el principio del uso justo y el derecho constitucional de la libertad de expresión artística.